tardes, sean todas bienvenidas y bienvenidos a estos encuentros para que conversemos, para que hablemos de diplomacia científica, una conversación necesaria dentro de nuestra región, Latinoamérica y el Caribe. En esta oportunidad nos acompaña felizmente el profesor Rafael Piñeros Ayala. ¿Cómo estás, Rafael? Muy buenas tardes. Hombre, Pedro, muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes. El profesor Piñero es, además de docente e investigador, dentro de la Universidad Externado de Colombia. Él destaca porque se ha especializado en temas de seguridad, por ejemplo, y de defensa, como también de política exterior dentro de nuestra región, Latinoamérica y el Caribe. Profesor Piñero, quisiéramos comenzar preguntándole cómo definiría usted la diplomacia científica. Bueno, la diplomacia científica para muchos puede parecer un elemento de entrada complejo. Hay muchas personas que no entienden qué es la diplomacia y tampoco qué es o cómo funciona el quehacer científico. Entonces yo creo que para que una persona entienda qué es diplomacia científica, debe estar abierta su mente a entender que son tanto las prácticas de la política, de la diplomacia, del arte de negociar, de dialogar, de compartir con otros actores distintos a el Estado, pero puede ser el sector privado, puede ser la sociedad civil, pueden ser centros de investigación, pueden ser organizaciones multilaterales y todo ese quehacer que se hace allí en términos de negociación política para la solución de problemas comunes y transnacionales. Pero al mismo tiempo, la diplomacia científica nos pone otro componente importante y es cómo utilizar el quehacer científico, cómo utilizar el aporte que hacen los científicos en los laboratorios, con sus experimentos, con sus áreas de expertise, para que tengan soluciones precisas a los problemas de la sociedad. ¿Qué problemas tiene la sociedad, Pedro? Hombre, yo creo que en todos los países nos enfrentamos a distintos retos que pueden ser en términos de seguridad alimentaria, que pueden ser en términos de crisis climática, que puede ser en términos de mitigación y adaptación al cambio climático, que puede ser de cuidar y proteger nuestros océanos y nuestros ecosistemas sensibles, nuestras cuencas hidrográficas, que puede ser la transición energética, que puede ser una manera más eficiente de consumir bienes y servicios. Entonces, yo creo que a nivel local, es decir, de lo que nosotros llamamos municipios o municipalidades, de nuestras provincias o del Estado en general, hay unos retos. Hay retos relacionados con conocer mejor nuestro entorno para saber aprovecharlo de una manera sostenible. Y ahí la diplomacia científica actúa. Porque la diplomacia científica es toma de decisiones, ¿cierto? De las autoridades en los distintos niveles, pero al mismo tiempo toma de decisiones científicamente válidas, científicamente sustentadas, con la intención de proponer soluciones para entender mejor lo que tenemos, cómo lo podemos aprovechar y cómo lo podemos utilizar de manera sustentable de cara a un siglo XXI que se ha tornado difícil. ¿Y por qué se ha tornado difícil? Porque las acciones de los seres humanos nos ponen en situaciones complejas frente a nuestro entorno. Ujú. Sí, en efecto, esto es una característica propia no tan, de la diplomacia científica que se observa tanto en Colombia como en otros países, esto que diríamos interméstico, ¿verdad? Cómo abordar, cómo se conjuga lo internacional con lo doméstico. Entonces ahí surge lo interméstico de abordar estos desafíos globales, estos retos globales que también afectan a nivel local, a nivel municipal, como tú bien señalas. Y agradezco esa reflexión, Rafael, porque eso me conduce o me hace pensar en una publicación que recientemente escribiste junto con otro coautor y otra coautora. Me refiero a la publicación que intitularon ustedes Política Exterior y de CTI en Colombia, la diplomacia científica como frontera. Yo leí este artículo que ustedes redactaron
Y veo que a grandes rasgos lo que hicieron es como un análisis, estudiaron tanto la política exterior colombiana como el ecosistema colombiano de ciencia, tecnología e innovación, CTI. Y al leer el texto, ustedes consideran o afirman que la diplomacia científica en Colombia podría actuar como un objeto de frontera. Y es ahí la pregunta que nos surge, ¿a cómo definirían ustedes un objeto de frontera? ¿Qué es un objeto de frontera y por qué la diplomacia científica colombiana podría ser tal cosa? Bien, en primer lugar, pues quisiera resaltar el trabajo colaborativo de ese artículo, porque cada uno de los tres autores, es decir, Luisa, Ernesto y quien les habla, pues tenemos una formación distinta. Y yo creo que refleja un elemento fundamental para pensar en términos de diplomacia científica y es cómo podíamos beneficiarnos para un proyecto común, en este caso la publicación de un artículo, de el quehacer de cada uno. Entonces, eso nos llevaba a unas discusiones en ocasiones extensas, importantes, sobre cómo darle forma a la actuación en materia de política exterior. En Colombia no hay una tradición histórica de explicar las acciones de ciencia, tecnología e innovación desde la política exterior, sino más desde la ciencia, la tecnología y la innovación. Pero también somos o éramos conscientes de que hay acciones de política exterior que pueden beneficiar, ayudar o contribuir al sector de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, en esa búsqueda de un marco teórico que nos permitiera sustentar y que nos permitiera entender eso que teníamos una noción de decir, pero que no sabíamos cómo, llegamos a la conclusión de que había dos puentes que eran importantes tener en cuenta. En primer lugar, los aportes del eclecticismo. ¿Qué quiere decir eclecticismo? El eclecticismo, defendido por algunos internacionalistas, atacado por otros, se sitúa en seleccionar aquellos elementos que me pueden ser útiles de distintas disciplinas para generar un marco teórico o un marco de entendimiento a la medida de un problema. Y en ese sentido, le sumamos otro componente importante y era el objeto frontera. El objeto frontera lo definimos como las áreas del conocimiento pueden tener límites o se han construido a partir de la generación de ciertos límites, pero cuando se busca romper esos límites puede haber espacios grises que son muy útiles para la investigación. ¿Qué quiere decir eso? Hay cuestiones que no son exclusivamente de la medicina, sino que tienen que ver, por ejemplo, con la antropología o que tienen que ver con la sociología. En este caso, nosotros queríamos vincular desde el punto de vista de las ciencias sociales la política exterior y la toma de decisiones con la ciencia, la tecnología y la innovación. Y empezamos a recabar información, una gran cantidad de documentos fueron analizados con la intención de ver cómo la ciencia, la tecnología y la innovación puede ser un instrumento para el desarrollo de la política exterior y cómo la política exterior también puede contribuir a generar lazos de acercamiento frente a algunos países o regiones que tienen una ventaja. Una ventaja comparativa en materia de ciencia, tecnología e innovación y mejor aún, que nos pueden ayudar a mejorar nuestras relaciones políticas y diplomáticas con otros países de la región. ¿Nosotros qué entendemos? Nosotros entendemos que en América Latina hay países que tienen distintos tipos de recorrido. México tiene una fuerza indiscutible que le ha permitido situarse como un líder en ciencia, tecnología e innovación. Brasil ha tomado un camino en el cual favorece todos los temas que tienen que ver con innovación. Eh, Chile también es un ejemplo que quisimos trabajar porque la política exterior colombiana a veces mira mucho las acciones que realiza Chile y por eso consideramos que era un país clave. Tienen una ventaja y tienen unas características más o menos similares en cuanto a biodiversidad, en cuanto a investigación científica y por eso queríamos incluir. Y nos dimos cuenta en ese trasegar que Colombia ha tomado como unos enfoques importantes. Uno, eh, la diplomacia científica puede ser útil para mejorar nuestras relaciones con los vecinos.
Dos, la diplomacia científica tiene que dirigirse a mejorar nuestras capacidades en ciencia, tecnología e innovación. Y para eso buscamos a países o del primer mundo o países desarrollados, digámoslo así, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, pero otros países que son importantes, como por ejemplo la India, Japón, Corea del Sur, la República Popular China, Sudáfrica, para Colombia se van a convertir en prioritarios. Entonces, a partir de allí, nosotros quisimos señalar que la diplomacia científica es un objeto frontera entre la toma de decisiones, entre la política exterior y la diplomacia, pero al mismo tiempo entre la CTI se pueden contribuir de manera mutua y coayudar a mejorar las capacidades, tanto en ciencia, tecnología e innovación como en materia política y diplomática. Sí, en efecto, eso se observa frecuentemente en el texto como este puente doble o un puente bidireccional, o sea, como el ecosistema colombiano CTI apoya a mejorar las relaciones las relaciones internacionales de Colombia y al revés, como la política exterior colombiana contribuye al avance del ecosistema CTI colombiano. Entonces ahí Uh -huh. es bastante inspirador esas palabras que ustedes tres redactaron. Por último, Rafael, quisiéramos preguntarte qué recomendaciones darías tú de manera tal que la diplomacia científica, esta interfaz entre ciencia y diplomacia, eh, florezca de mejor manera tanto en Colombia como en los países vecinos de Colombia y en el resto de nuestra región latinoamericana y del Caribe. Bueno, esa es una pregunta muy interesante y muy profunda y con distintos rangos de acción. En primer lugar, hay que mejorar la interacción entre científicos y diplomáticos. Hay que fortalecer los canales que vinculan tradicionalmente el quehacer científico y la toma de decisiones políticas. Y a partir de allí, una conclusión importante, mejorar la comunicación, que se sepa de una manera más efectiva y asertiva qué puede hacer la ciencia, la tecnología y la innovación, o qué se puede hacer desde la ciencia, la tecnología y la innovación, y qué se puede hacer desde el punto de vista político y diplomático para mejorar nuestra interfaz. Un segundo elemento es una mejor caracterización de las distintas ventajas comparativas que tienen los países. Hay países que lo hacen muy bien en ciencias de la salud y en ciencias de la salud también hay diplomacia científica. Hay otras que tienen una ventaja en términos de biología y también puede haber ahí diplomacia científica. Y por lo tanto, entender mejor nuestras ventajas comparativas nos permite proyectarnos de una mejor forma para que el mundo conozca cuáles son las ventajas que tenemos y por lo tanto incentivar que lleguen investigadores a nuestros países, pero también para mostrar qué hacemos bien y cómo le podemos contribuir a otros países que estén en nuestro hemisferio o que estén en nuestra misma posición para ayudarles a ellos también a mejorar sus capacidades. Entonces, ese elemento favorecería una interacción mucho más dinámica entre lo local y lo internacional. Un tercer elemento que yo creo que es fundamental, mejorar y fortalecer los canales de financiación, tanto para mejorar nuestras capacidades científicas, como los mecanismos de financiación para mitigar y adaptarse al cambio climático. Son dos cosas muy distintas, pero altamente relacionadas. Si nosotros entendemos mejor esos tres elementos, yo creo que podríamos incentivar que los países dialoguen más, porque lo que nosotros observamos en América Latina, en términos generales, es, no sé si pase en Chile o en otros países, es que a veces nos concentramos mucho en eh, dialogar sobre elementos económicos y comerciales, dialogar sobre elementos de paz, políticos, que son importantes, pero a veces poco se habla de ciencia. Y la ciencia es un vehículo que nos debería permitir dinamizar y mejorar. Mejorar para trabajar en conjunto para la solución de problemas, es decir, la afectación de la temporada de huracanes en Honduras puede tener una serie de implicaciones que también pueden ser útiles para Costa Rica, que también pueden ser útiles para República Dominicana. Y lo que quiero señalar con ese breve ejemplo es cómo lo que le sirve a uno le puede servir a otros si lo sabe adaptar a sus necesidades específicas, pero teniendo en cuenta que
tiene un bagaje que puede ser más o menos similar. Entonces, yo creo que esos elementos contribuirían a que en América Latina se mejoren las capacidades, se adapte mejor y al mismo tiempo se den a conocer mejor lo bueno que hace cada país, que son muchas cosas, pero que a veces se escapan de los canales tradicionales de la diplomacia y de la política exterior. Sí, en efecto, y me llevo estas palabras de vamos por más integración científica latinoamericana, dado que la integración latinoamericana, esa agenda ha estado cooptada durante tantas décadas por la integración económica, la integración comercial, la integración aduanera, en fin. Y no veo mucho avance por esa integración, por esa vía de la integración económica comercial. Tal vez ya es tiempo de que empecemos a avanzar por otras integraciones, ¿verdad? Por la integración científica latinoamericana, por la integración energética latinoamericana, y no que todo el proyecto de integración latinoamericano quede enfrascado solo en una cuestión de transacciones de bienes y servicios. Así que Por supuesto que sí. sí. Muchísimas gracias, profesor Piñeros, y también le agradecemos a todo el equipo de Diplo Científica que hacen posible estas conversaciones. Recordemos que Diplo Científica es la red y también el observatorio de diplomacia científica en Latinoamérica y el Caribe. Para aquellas personas que están interesadas en saber más acerca del acontecer de diplomacia científica en nuestra región, le invitamos a que revisen nuestro sitio web. Es bastante fácil, diplomaciacientifica.org. Y del mismo modo le extendemos la invitación para que sigan leyendo o profundizando este artículo escrito por el profesor Piñero junto con dos coautores, una coautora y un coautor. Y si quisieran seguir profundizando más en este texto, les vamos a dejar el vínculo en la descripción de este video y así lo pueden leer en extenso. Así que muchísimas gracias una vez más y bueno, esperemos vernos pronto. Que tenga buena tarde, profesor Piñeros. Por supuesto, Pedro, muchas gracias a ti por la invitación, al equipo de Diplocientífica y por supuesto resaltar la importancia del trabajo colaborativo con mis colegas Luis Echeverría y Ernesto Andrade, con quienes escribimos este texto y que está disponible para la comunidad académica y científica. Agradecimiento y saludo para ella y él también. Hasta pronto.